Un un gran amigo de Vladimir y de mí. Muy grato de muchos años trabajando también junto con él. Eh, es mucho orgullo tenerlo hoy como ponente porque la experiencia que él tiene es vasta y en todos los años que ha venido trabajando. Eh, un poquito de él también es egresado de la Universidad de Villarreal, ha seguido especialidad en resonancia magnética, magíster de la docencia y gestión educativa de la Universidad de las Peruanas, más de 10 años de experiencia en resonancia magnética, especialista en cardioresonancia de adultos, y lo más importante y lo que la mayor experiencia que nos puede dar también es en pediatría, ¿no? O sea, cardio y resonancia en pediatría, hay muy pocos tecnólogos actualmente en Perú que lo están realizando hoy en día, ¿no? Y obviamente también ha tenido capacitaciones fuera de Perú, como es la Clínica Alemana de Chile, ¿no? Y actualmente el tecnólogo senior en Clínica Internacional, ¿no? Eh, Sin más preámbulo, es el licenciado Darwin González, a la cual hoy día nos va a dar la presentación de Espacio K y obviamente lo que todo esto conlleva y cómo podemos conocerlo un poquito. Adelante, Darwin, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Veo ahí muchos conocidos. Gracias por la invitación. Bueno, voy a, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirma si se ve, por favor? Sí, sí se ve. Ya. Porfa, Bueno, si le para puedes dar, algunas personas... si le puedes dar abajito dice ocultar, para ¿Perdón? que lo... Abajito dice ocultar, o sea, Ah, ok. donde dice Listo, compartir. Ajá, bacán. Gracias. ya está. Bueno, gracias por la presentación. Para algunas personas que me conocen y otros que no, soy el licenciado Dorwin González. Agradezco la invitación de Alberto para brindarles esta pequeña charla de parte de mi experiencia y parte de lo que se ha ido conociendo durante todo este tiempo que vengo trabajando. El tema que les voy a presentar es estrategias de llenado del espacio K. Realmente hablar de esta parte del proceso de adquisición de imágenes para el tecnólogo médico es de vital importancia, dado que no solamente es conocer el proceso de cómo se realiza un estudio de resonancia magnética. Sabemos que la adquisición de la imagen de resonancia magnética empieza por una antena emisora que envía un pulso de frecuencia al paciente cuando éste está dentro de un resonador o el gantry, ¿ok? A las moléculas de agua. Estas moléculas de agua o grasa se excitan, luego se relajan y emiten otra señal. Esta otra señal es transferida hacia una antena receptora en forma de eco. Posteriormente, esta señal, como son ondas sinusales, van a irse en forma de pequeñas muestras a un pequeño espacio abstracto donde se van a almacenar todas estas ondas o todas estas frecuencias que emiten los pulsos, las estructuras del agua y la grasa de los tejidos. Es ahí donde, si conocemos mucho de nosotros, cómo podemos manejar ese llenado para antes de transformar la imagen, podemos disminuir artefactos, mejorar nuestra resolución espacial, mejorar nuestra resolución de contraste y también nuestra resolución temporal, que es las tres reglas básicas de la resonancia magnética que se consideran cuando obtenemos una imagen y nos dicen tu imagen ha sido de buena calidad. A eso lo conocemos como espacio K. Entonces, en esta parte, en esta presentación, voy a hablarles de ese pequeño proceso, desde que la señal es llegada o llega al espacio K para ser transformada a imagen, que es lo que realmente nosotros visualizamos en todas las pantallas de nuestros equipos, ¿no? Antes de hablar del espacio K, es importante entender qué sucede desde que la señal que sale del cuerpo de la estructura del tejido, que llega a esta forma del espacio K, a transformarse en imágenes, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos, como les mencioné, un ratito voy a activar acá si tengo el lapicito. Sí, tengo. Nosotros sabemos que cuando enviamos un pulso de refrecuencia, esta se emite en una señal.
Los pulsos de frecuencia que van a emitir o que van a llegar al espacio K no todos son iguales. Van a depender de la secuencia que estemos realizando en ese momento. Igualmente sabemos que cada secuencia está constituida por diversos pulsos de frecuencia. Los más comunes son las de spin echo, que empiezan con 90, posiblemente 180, o algunas de ellas que solamente trabajan con gradientes bipolares, como son las ecos gradientes. Indistintamente de la forma como sean excitados los protones de agua y grasa, estos van a emitir una respuesta al ser excitados. Esta respuesta va a ser codificada en el espacio K. El espacio K va a ser abstracto, va a tener un proceso de reconstrucción, que finalmente todos los datos que llegaron a ese espacio o esa plataforma abstracta van a ser transformadas en imágenes. En imagen que nosotros lo vamos a visualizar en escala de grises, entre negro y blanco, y el intermedio de escala de esos dos colores que podamos presentar. Entonces, ¿qué es el espacio K? ¿Cómo podemos definir el espacio K? El espacio K lo vamos a definir como una plataforma abstracta, donde se almacenan temporalmente, ojo con esa palabra, temporalmente y de forma ordenada las frecuencias que emiten los tejidos. ¿Por qué tenemos la denominación K? Bueno, K hace referencia a una constante matemática. En otros artículos definen que el nombre de K hace referencia a lo desconocido. ¿Por qué? Porque cuando almacenamos las frecuencias en el espacio K, propiamente, valga la redundancia, no sabemos cómo van a presentar nuestras imágenes. Si es que nosotros no conocemos o no tenemos conocimiento de ciertos conceptos básicos de cómo manipular o trabajar en este espacio antes de que se transforme en imagen. El espacio acá es representado de distintas formas. Tenemos una representación 2D, como ustedes pueden observar, que representa prácticamente un cuadrado lleno de puntos, o otra representación así en forma de imagen distorsionada, en el centro presenta mayor señal, y en una representación de 3D, donde el centro se muestra un pico con mayor amplitud. Estas representaciones tienen un porqué y un para qué, o por qué se representan de esta manera. La representación básica del espacio K no basa solamente cómo llegan las frecuencias. Nosotros entendamos que las frecuencias que emiten los tejidos después de ser excitados con el pulso de frecuencia va a depender mucho cómo estos se relajan. ¿Okay? No es igual un tejido de grasa que se relaje a un tejido de agua. Obviamente, las frecuencias con las cuales van a procesar dichos tejidos al relajarse también va a variar. Esa diversidad de onda van a ser frecuencias que se van a recopilar progresivamente en el espacio K. Cada onda va a transferir una serie de información o datos. ¿Ok? Entonces, como toda esta onda va a ser llegada al espacio K, se va a relacionar con la imagen real más adelante, después de ser procesada en el espacio K u ordenada. Entonces, como cada frecuencia u onda que emite el tejido excitado o la estructura o molécula excitada, va a llegar al espacio K y no va a terminar hasta que se culmine de llenar completamente todo el espacio K. Cuando hablo de llenar el espacio K, hablo de líneas transversales, que hace referencia a la matriz que nosotros siempre aplicamos para adquirir nuestras imágenes. Recordamos que cada línea del espacio K representa una magnitud con una frecuencia en particular. ¿Qué quiere decir? No necesariamente tengo que llenar todo el espacio K para representar una imagen. Que el hecho que yo llene todo el espacio K me involucra tener una adecuada resolución temporal, resolución espacial y resolución de contraste es independiente a que yo tenga la necesidad de llenar todo el espacio K para mostrar mi imagen. ¿Cuáles son las características del espacio K? Imaginemos, y es muy fácil esta parte de entender, que estamos trabajando con un plano cartesiano, en donde tenemos al eje X y al eje Y, en donde todas las estructuras que estén almacenadas con respecto al eje X va a relacionarse con la codificación de fase, y todas las que estén relacionadas con el eje Y va a relacionarse con la codificación de frecuencia. Entonces, como les mencioné, nosotros almacenamos esta información de manera temporal en esta plataforma abstracta.
¿ok? Pero ¿cómo almaceno yo las ondas de alta o baja frecuencia, de alta o baja amplitud? Si hablamos de amplitud, ¿ok? Las ondas de frecuencia se van a almacenar en el centro. Si tiene mayor amplitud, tiene menor frecuencia. En su viceversa ocurre en la parte periférica, que se almacenan las ondas de alta frecuencia, pero de baja amplitud. ¿Y a qué relaciono ello yo? ¿O cómo eso se traduce al ver mi imagen? Cuando hablamos de mayor amplitud y baja frecuencia que se almacenan en el centro del espacio K, hace referencia a la formación de la resolución de contraste. Y cuando almacenamos altas frecuencias con baja amplitud, que se almacenan generalmente a la periferia del espacio K, hace mención a la resolución espacial. Entonces, para yo tener un espacio K completamente llenado, tengo que llenar todas las líneas o todas las fases del espacio K. Y estas fases, vuelvo a recalcarles, va a representar mi matriz con el cual yo estoy trabajando para adquirir mi imagen. Y va a ser representado de esta manera como ustedes observan en la imagen. En el centro un punto blanco y a la periferia van a irse yendo algunos de gradación de colores en forma más oscura. Pero ¿qué me va a representar a mí esta imagen? Porque al final es algo que yo no logro observar cuando adquiero mi imagen. Yo lo que hago al adquirir mis imágenes es manejar mi espacio acá, que es o mi resolución espacial, o mi campo de visión, o el número de citaciones que tengo para adquirir, o número de promedios para adquirir mis imágenes. Bueno, esta imagen representativa del espacio K va a representar esto que ustedes observan al costado, en donde una imagen, perdón, una onda de frecuencia que ha sido excitada después del tejido y que emite otro pulso, se almacena sobre una línea del espacio K. En el centro tenemos la onda de mayor amplitud de todo el espacio K, ¿ok? Y en la periferia tenemos la onda de menor amplitud. Para yo formar una imagen, como les mencioné, tengo que llenar todas las líneas del espacio K. Para tener una imagen, vuelvo a recalcar, que tenga buena resolución espacial, buena resolución temporal y buena resolución de contraste. El tiempo que demore esta adquisición es lo que ha hecho que muchas empresas comerciales que actualmente son proveedores de equipos de resonancia magnética desarrollen la tecnología trabajando sobre el espacio K para reducir considerablemente los tiempos de adquisición. Pero ello, como bien sabemos, muchas veces para acceder a estos tipos de técnicas de reducción de tiempo de adquisición o técnicas de adquisición paralela necesitamos comprar una licencia. Pero en la actualidad también, imagínense hace tiempo cuando no teníamos ese desarrollo tecnológico, ¿cómo lo podíamos hacer? Es simplemente manipulando esta pequeña parte del proceso de adquisición de imagen llamado el espacio K. La característica del espacio K, como les dije, no basa por llenar todo mi espacio K, todas las líneas del espacio K. Si bien es cierto, si yo requiero obtener una imagen con una adecuada resolución espacial y contraste, sí necesito llenar todo mi espacio K. Pero ello no es determinante, porque puedo solamente adquirir la parte principal o central del espacio K y puedo obtener una imagen con una diferenciación de resolución de contraste. Que no sea la adecuada, ese es otro tema. ¿Ok? Igual manera, puedo también procesar o adquirir las partes periféricas del espacio K que me va a permitir a mí mostrar los detalles, la resolución espacial. Y si no tengo la adquisición central, obviamente no voy a poder mostrar la escala de grises o la resolución de contraste. De igual forma ocurre si yo planifico un llenado del espacio K en la región central, donde tomo cierta parte de la región central como tal y cierta parte de la región periférica, donde también me va a producir una imagen que obviamente, como no está completa todo, no he completado todo el llenado del espacio K, va a tener una limitada resolución espacial y una limitada resolución de contraste. Y de igual forma ocurre
si empiezo a adquirir todo mi espacio K menos la región central. Puedo tener los detalles con ligera resolución de contraste. Entonces, como verán, yo puedo coger cualquier punto de este cuadrado, podemos decirlo, del espacio K, para formar imagen. Que este no cumpla con tener una adecuada resolución espacial, una de contraste, es independiente, pero yo sí puedo adquirir una imagen. Cada, cada punto del espacio, o cada dato que llena el espacio K, contiene una información de la imagen que se va a procesar o digitalizar posteriormente. ¿Cuál es la importancia que yo tengo para conocer este espacio K? Lo básico, como les mencioné, si yo aprendo a manejar mi espacio K, voy a poder reducir los tiempos de adquisición considerablemente, manteniendo un equilibrio, ojo, entre lo que es resolución de contraste y resolución espacial. ¿Ok? La manera como se estructura estas señales, porque es así como yo puedo estar manipulando mi espacio K de alguna otra manera, puede tener efecto, como les mencioné, sobre la resolución de contraste y la resolución espacial. Esto me ayuda muchas veces a optimizar mi calidad de imagen. Y finalmente, para el tecnólogo médico, le va a apoyar en optimizar el protocolo. Puede, una secuencia con un paciente que no colabora, con un relleno habitual del espacio K, se está tomando mucho tiempo, puedo tomar decisiones cuando tengo la herramienta y conozco la forma de llenado del espacio K y cuáles son los tipos de llenado del espacio K, puedo adquirir otro tipo de llenado que me puede brindar una buena calidad de imagen. Entonces, también me apoya bastante a poder protocolizar ciertos estudios. Entonces, como les mencioné, la importancia del espacio K es siempre tener el mayor llenado del mismo que nos pueda permitir obtener una imagen como la que se muestra en la cuarta imagen de este T2, de esta imagen cerebral potenciada en T2, en donde tenemos una matriz adecuada con un tiempo de adquisición adecuado. Cuando esta matriz o estas líneas o esta codificación de fase que tenemos del espacio K son menores, obviamente se puede adquirir en menor tiempo, pero tengamos en consideración que perdemos resolución espacial. Entonces, es importante entender que cuando vamos a aplicar estos tipos de técnicas, ver cuál es mi beneficio a la hora de adquirir mi imagen, porque no es todo lo que nos dice la literatura se tiene que aplicar con todos los pacientes. Sabemos que cada paciente tiene, no solamente por la forma de la presentación clínica por el cual viene a hacerse el estudio, que sea el protocolo, sino también dependemos bastante de la colaboración del mismo. Entonces, dependiendo cómo me colabore el paciente, yo puedo adquirir buenas imágenes, muy bonitas imágenes representativas o las que sean diagnosticables. ¿Pero qué parámetros van a afectar al espacio K? Son 5 los parámetros que hay que considerar que van a afectar al espacio K. El primer parámetro es la matriz. ¿Okay? Cuando tengamos matrices más altas, estas van a aumentar nuestro tiempo de escaneo. ¿Por qué? Porque yo al tener mayor matriz voy a tener mayor líneas de codificación de fase. Y cada línea de codificación de fase, recuerden, es un tiempo para llenar el espacio K. ¿Ok? Este aumento de matriz me va a conllevar a reducir la relación señal-ruido. Voy a tener mayor datos, voy a tener mayor ruido, y ello también voy a tener que compensar de alguna manera. El compensar, capaz, una de las opciones que usualmente se aplica es aplicar otro promedio, otro número de citaciones, pero aplicar otro promedio, otro libro, otro número de, otro número, otro número de citaciones va a conllevar o va a penalizarme en el tiempo. Y nosotros sabemos que resonancia magnética es muy crítico el tiempo con el que trabajamos. Entonces, si nos vamos hacia el otro lado, trabajar con matrices bajas, si bien es cierto, me favorece, porque los tiempos de adquisición van a reducirse considerablemente, pero penalizo bastante la resolución espacial de la imagen. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre matrices altas y matrices bajas cuando se trate de adquirir imágenes y tengamos en referencia que el llenar una matriz va a ser el llenado del espacio K que voy a tener virtualmente hasta que se procese la imagen, hasta que se termine de completar el llenado del espacio K y esta me muestra la imagen. Otro parámetro que va a afectar es el campo de visión. Y esto va de la mano con la matriz, porque el campo de visiones amplios
¿ok? Va a aumentar la relación señal-ruido, pero me va a reducir la resolución espacial. ¿Ok? Como ustedes pueden observar en esta imagen T2 de columna, ¿ok? En la primera donde puedo ver los detalles gracias a que tengo una matriz eh, relativamente alta, de alta calidad, comparada a una matriz en donde lo reducí al 50%, en donde se ve ya ciertas pérdidas de resolución espacial en comparación a la primera. Si aumento mi campo de visión, obviamente tiene que ir de la mano con mi matriz. Y si aumenta mi campo de visión, aumenta mi matriz, obviamente va a llenar, va a aumentar, perdón, por consiguiente mi espacio K. Y al aumentar mi espacio K, si yo no utilizo una técnica adecuada de llenado del mismo, ¿qué va a penalizar? Mi tiempo de adquisición. Entonces, es así como más o menos necesitamos tener criterios para poder procesar o adquirir las imágenes. Luego, si yo, de alguna manera, el número de citaciones también cumple un rol importante en el espacio K, porque como les mencioné al principio, el espacio K al estar almacenado, al almacenar distintas frecuencias, ¿ok? A veces, cuando aumentamos la relación señal-ruido o el ruido aumenta considerablemente producto de pocos datos que se llenan en el espacio K, es necesario volver a refasar o obtener una lectura de esa codificación de fase del espacio K. Esa vuelta, esa relectura de la codificación de fase del espacio K se llaman números de citaciones. Esas números de citaciones, ¿ok? Va a conllevar a penalizarme el tiempo de adquisición. Si bien es cierto, tendremos una imagen muy bonita, ¿ok? Pero el tiempo de adquisición se va a duplicar muchas veces si es que duplicamos el número de citaciones. Y nosotros, como les comenté, como mencioné hace un rato, el tiempo es de vital importancia. No podemos adquirir una imagen que demore 4 o 5 minutos porque ya en ese tiempo que estamos adquiriendo, corremos el riesgo que el paciente se mueva o ya no nos colabore mucho. El ángulo de inclinación. Nosotros sabemos que el ángulo de inclinación va a variar básicamente en las secuencias ecogradientes. ¿Okay? Mientras el ángulo de inclinación sea más amplio, mayor, vamos a potenciar una imagen más en T2 o cuando sea más corto vamos a potenciar una imagen más en T1. Esa variación, ¿ok? Del flick angle va a ser representado a la hora de recoger mi señal. ¿Y en qué parámetro yo recojo mi señal? En el tiempo de eco. Si yo tengo un tiempo de eco más corto, lleno el espacio K en menor tiempo, valga la redundancia. Entonces, el flick angle indirectamente está relacionado con el llenado del espacio K. En comparación con el ancho de banda, ¿qué entendemos con el ancho de banda? El ancho de banda viene a ser una serie de, de ondas o frecuencias que están sobre un determinado rango. ¿Qué quiere decir en estas palabras? Así como los rayos X, cuando ponemos un valor de KB, no es estrictamente la onda de energía de 50 KB que va a emitir la radiación, sino emiten mayor de 50 hasta menor de 50. Es lo mismo que sucede o algo similar es lo que sucede cuando manipulamos el ancho de banda. Cuando yo ajusto el ancho de banda, lo reduzco, el ancho de banda, estoy optimizando las frecuencias más altas, puedan ser a optimizar que las frecuencias más altas sean leídas. Y si las frecuencias más altas son leídas, yo indirectamente también puedo, mi tiempo de eco puede reducirse considerablemente. Entonces, pero si yo amplío mi ancho de banda, aumenta mi señal ruido de alguna u otra manera. Entonces, esto está relacionado indirectamente también con el llenado del espacio K. Como pueden ustedes observar acá, el, el disminuir el ancho de banda también va a conllevar a disminuir los datos que ingresan a llenar el espacio K. Y si yo disminuyo los datos que ingresan al espacio K, voy a aumentar el ruido en las imágenes. Por eso que como ustedes pueden observar aquí, tenemos un ruido de 50% en comparado cuando yo ajusto o reduzco mi ancho de banda en donde tengo una buena señal ruido, como observan en esta imagen de cerebro potenciados en T1. Esos son los 5 parámetros que pueden afectar al espacio K y es importante tenerlos a consideración. Pero no solamente es importante saber que estos parámetros me afectan y qué me afectan, sino también
es importante saber cómo voy a recolectar yo la señal. Eh, Hay distintas formas de cómo yo puedo recolectar esta información para distintos casos o secuencias que voy a aplicar o estudios que voy a realizar. Hay una serie infinidad de formas de llenado del espacio K. Sin embargo, los 5 principales son los que se van a mostrar a continuación. El más común es el llenado cartesiano o rectilíneo, como le dicen. El otro es el llenado espiral, el llenado radial y el llenado ecoplanar. Cada uno de ellos tiene una ventaja y una desventaja al ser aplicado. Cada uno de ellos se puede aplicar en algunas secuencias como en otras no, por las características mismas de la estructura que queremos mostrar. Con el tipo de llenado del espacio K de forma cartesiana, que es el 80 o 70% de las adquisiciones que realizamos en imágenes, se van a basar en esta forma de llenado del espacio K. Esta forma de llenado del espacio K es como lo menciono generalmente yo, es como si estuviéramos llenando o escribiendo nuestro cuaderno, ¿no? Es decir, empezamos de izquierda a derecha, terminamos una línea y pasamos a la siguiente línea. Y así sucesivamente hasta terminar de escribir en toda la hoja. Una vez que terminamos de escribir en la hoja respectiva, pasamos a la siguiente hoja. Es totalmente igual a lo que sucede en esta parte del llenado del espacio acá. Cómo yo haga este llenado es otra subforma que tiene el llenado cartesiano, el llenado cartesiano. ¿Y cuáles son estas subformas que tiene? Son la forma secuencial, céntrico inverso, el B-sharding, que muchas veces lo hemos usado y ni siquiera muchas veces lo usamos constantemente, pero no definimos en algunos casos cuáles son las características de este tipo de llenado. El fast spin echo, muy usado generalmente, el half Fourier y el zero padding o el más comúnmente llamado cuando le hacemos interpolación de imágenes. Vamos a empezar a describir más o menos lo que es el llenado rectilíneo cartesiano, cuáles son las ventajas que este nos brinda al aplicarlo. Como les mencioné, es el fácil llenado de izquierda a derecha, antes le puse un poquito mal. Se puede generar, ¿en qué secuencias puedo aplicar yo? Puedo aplicar las secuencias generalmente spin echo, eco gradiente y las secuencias inversión recuperación, que son las básicas con el cual estructuramos todo protocolo, ¿no? Dado que estas llenan completamente el espacio K, es decir, derecha e izquierda llenan completamente la periferia y el centro del espacio K, estas van a brindarnos una adecuada relación señal-ruido. Sin embargo, la desventaja de este tipo de llenado son los tiempos de exploración relativamente largos. ¿Por qué? Porque para yo llenar mi espacio K voy a requerir, porque el llenado del espacio K completo va a representar mi tiempo de adquisición, mi número de líneas o matrices que tiene ese espacio K, por el número de promedios, excitaciones, por el tiempo de repetición. Entonces, si yo una línea del espacio K, que es la codificación de fase, lo lleno, supongamos, en 5 segundos y tengo 128 líneas que llenar, o mi matriz es 128, multiplicaría los 5 segundos por 128 por una sola lectura que va a poseer. Pero sin embargo, si yo considero después darle un promedio más o un X más, obviamente esta lectura se va a duplicar y por consiguiente mi tiempo de adquisición final también se va a duplicar. Vamos a hablar uno de los, como le mencioné, son de esta forma de llenado del espacio acá, existen otros subllenado en el cual lo usamos usualmente, pero generalmente no nos hemos percatado del mismo o generalmente sabemos que pertenecen al plano cartesiano, al llenado cartesiano, pero no discriminan cómo es el llenado estrictamente. El trayecto secuencial. ¿En qué secuencia yo utilizo esta forma de llenado? En las secuencias denominadas Truffis, Balance, ¿ok? Estas van a caracterizarse, ¿por qué? Porque voy a hacer un llenado por línea. Una vez que llena completamente la línea de codificación de fase, paso al siguiente nivel, al seguir llenando. Voy a hacer un llenado de la parte más superior hacia la parte más inferior, es decir, de arriba hacia abajo. Y como les mencioné, es propio este llenado de las imágenes de estado estacionario. Esta forma de llenado va a brindar una adecuada relación de la señal T1 y T2. Por lo tanto,
va a poder discriminar muy bien los tejidos que tengan flujo, flujo claro, o los tejidos estacionarios. La otra forma de llenado es la forma del trayecto rectilíneo, el trayecto concéntrico. La característica principal de este tipo de llenado del espacio K, dado que requiere mucho tiempo para ser llenado como tal, se requiere minimizar este llenado dentro del espacio K. Entonces, para hacer ello, generalmente se va a cortar los tiempos de repetición. ¿Y cómo se va a cortar? El tiempo de repetición va a adquirir línea por línea cada codificación de fase, alternando el llenado del espacio K bajo esta estructura de arriba, una de arriba y una de abajo, y así sucesivamente hasta llegar hasta la parte central del espacio K. En este tipo de llenado llenado del espacio K, es muy propio de aquella secuencia de cogradientes que requieren una meditación preparada o un pulso previo de preparación. Por ejemplo, y los más comunes que usamos en encéfalo son las secuencias volumétricas MPRAGE. Perdón, como ustedes entenderán y sabrán, cuando adquirimos la secuencia MPRAGE, lo fundamental para decir que esta imagen está bien adquirida es poder tener una buena resolución de contraste entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Pero ¿cómo se logra esto? De esta manera. Por ejemplo, cuando yo lleno este tipo de secuencia, porque esto ya está default en el equipo, muchas veces ni lo tenemos que manipular, ¿ok? Lleno una parte del espacio K de la parte superior, completo la línea de codificación de fase e inmediatamente paso a llenar una de las últimas líneas de la parte inferior. Así sucesivamente hasta llegar a la región central. Con esto yo logro tener una adecuada resolución espacial, por eso es que yo tengo buena diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca y una buena resolución de contraste. Obviamente, es el alternar el llenado del espacio K, primero la parte superior, inferior, hasta llegar a la parte central, me ayuda bastante en relación a la reducción de tiempo de adquisición que puedan tener estas secuencias. Otro forma de llenado del espacio K es bueno, esto sí lo conocemos la gran mayoría, que es el Hart-Fourier, ¿no? La ventaja del Hart-Fourier, básicamente como llena el 50% del espacio K más unas líneas adicionales, ¿ok? Y esto sí lo manipulamos nosotros cada vez que tenemos al frente a un paciente y aplicamos la técnica Hart-Fourier, nuestro equipo nos puede decir qué porcentaje del espacio K vas a llenar posterior a la línea media, ¿no? O al 50% del llenado del espacio K. Recordemos que el llenar aplicar esta técnica de llenado para adquirir imágenes, lo que nos va a favorecer, una gran ventaja es reducir considerablemente los tiempos de adquisición. ¿Por qué? Porque llena, supongamos, un 50% y unas líneas adicionales de la codificación de fase del espacio K, y las demás son llenadas automáticamente por el equipo. Como estas no se llenan directamente, sino indirectamente por el equipo, obviamente el tiempo llenado del espacio K se reduce considerablemente, y el reducir el llenado de este espacio, del espacio K, se traslada a reducir los tiempos de adquisición. La desventaja, obviamente, como no tenemos datos completos de esta forma de llenado de espacio K, va a aumentar bastante el ruido en las imágenes, ¿ok? Entonces, también la otra desventaja es que pueden aumentar los artefactos de movimiento y de flujo, básicamente. Al hacer una secuencia, perdón, al no completarse adecuadamente este llenado de este espacio K, ¿ok? Estas secuencias son muy susceptibles a homogeneidades del campo magnético. Entonces, eso hay que tener en consideración. ¿Y cómo yo puedo observar en la característica de las imágenes esta forma de llenado del espacio K? Bueno, lo podemos ver de manera general. No puedo, como les digo, como no se llena adecuadamente todo el espacio K, lleno cierta parte de la parte central, puedo tener buena resolución de contraste, como se observa en las imágenes Hayes, ¿ok? En donde puedo fácilmente distinguir lo que es el tejido graso con el tejido hepático, con la cantidad de aire que hay en la cavidad del estómago. O en esta imagen coronal de esta imagen Hayes de la pelvis, donde generalmente todo protocolo de resonancia magnética lo tiene estructurado con el fin de, dado que estas secuencias son sumamente rápidas de adquisición,
el paciente básicamente en las estructuras del abdomen, donde requerimos bastante la colaboración del paciente con respecto al apnea. Obviamente no podemos dejar de respirar más de 30 segundos, pero estas secuencias, optimizando con el espacio K, pueden llegar al apnea de 10 a 15 segundos de apnea para adquirirlas, ¿no? Y de esta forma poder tener un estudio adecuadamente, considerablemente bien hecho, ¿no? Otra forma de llenado del espacio K es el eco parcial. A diferencia del Hall Fourier, ¿ok? Que llenaba solamente a nivel de la codificación de fase el 50% y algunas líneas adicionales, el eco fraccionado, que se utiliza mucho en las adquisiciones de cardio, ¿ok? Llena en las ondas, las líneas de codificación de frecuencia el 50% más unas líneas adicionales. Es decir, que llena las líneas, vamos a un lenguaje más convencional, llena las líneas verticales. ¿Ok? Llena líneas verticales, llena el 50% más algunas líneas. Este tipo de secuencias va a reducir bastante el tiempo de eco que se va a adquirir las imágenes. Entonces, yo reduzco bastante el tiempo de eco bajo esta técnica, reduzco bastante los tiempos de adquisición, porque recordemos, si yo reduzco mi tiempo de eco, también reduzco mi ancho de banda. Y al reducir mi ancho de banda, como no voy a tener muchas frecuencias en ellas que elegir el equipo, obviamente también reduzco la probabilidad de que se presente algún artefacto. Y esto se debe utilizar mucho en secuencias que presentan mucho flujo o mucho artefacto de movimiento, como son las secuencias de cardio. La desventaja, obviamente, y acá sí se tiene que compensar con otro parámetro, es la disminución de la relación señal-ruido. Obviamente, todo forma de llenado que no se complete adecuadamente, vamos a tener esta probabilidad alta de disminuir la señal-ruido y por lo tanto tendríamos que elegir otra opción para compensar esa pérdida de ruido, ¿no? Esa pérdida de señal, perdón. Les he puesto una imagen muy similar porque estas tipos de técnicas de llenado del espacio K se llaman secuencias RARE, que actualmente ya no las veo, que son secuencias que se utilizaban años atrás, ¿ok? Que es muy similar a la que se utilizaba, a la imagen que puede mostrar la imagen Hall Fourier. El llenado segmentado del espacio K, eso sí lo practicamos constantemente nosotros cuando aplicamos las secuencias Turbo Spin Echo y los aplicamos a través de un tren de ecos. ¿Ok? Si cada línea del espacio K se llena línea por línea, obviamente vamos a demorarnos un buen tiempo en llenarlas todas. Imaginemos que tenemos 128 líneas por llenar de una matriz, o en otros casos, cuando nos piden matrices altas, muchas veces podemos tener matrices de 512 en donde cada línea tengo que repetir el mismo proceso, es decir, 512 para llenar todo el espacio K. Eso, vuelvo a recalcar, sería mucho tiempo. Entonces, otra forma que se estructuró para poder reducir el tiempo de adquisición es aplicar el factor turbo. El factor turbo, ¿ok? En el cual a través de un tren de ecos o bloque de ecos yo puedo llenar el espacio K en un menor tiempo. Es múltiplo del tren de ecos que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si yo tengo un espacio K que rellenar, obviamente, y aplico un factor turbo de 4. ¿Qué quiere decir? Que el llenado total del espacio K lo fracciona en 4 segmentos para poder ser llenado rápidamente. Si yo tenía, supongamos, este llenado de espacio K en 20 segundos, cuando aplique un factor turbo de 4, voy a dividir el llenado total, que era línea por línea como ejemplo, que era 20 segundos, entre el factor turbo, que son 4. ¿Cuánto me demoraría ahora por llenar todo el espacio acá? 5 segundos. Es así como se va a trabajar en el llenado segmentado del espacio acá. La desventaja, y acá sí es importante tener en consideración cada vez que tenemos este tipo de llenados, es el tiempo de eco largo. ¿Y a qué me refiero tiempo de eco largo? Recordemos que acá al trabajar con, con factor turbo, ¿okay? Sumo los tiempos de eco que voy a tener para adquirir. Y al sumar mi tiempo de eco, voy a tener un tiempo de eco ponderado o total largo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué se busca cuando aplicamos este tipo de llenado? Siempre, no sé si habrán escuchado ustedes, básicamente cuando se aplican ese tipo de llenado en las secuencias Spin Echo T2, Turbo T2, ¿ok? Siempre buscamos el tiempo de eco efectivo, es decir, el tiempo promedio de eco donde todo el factor turbo tiene para recepcionar la señal.
nosotros sabemos que la señal que se llena acá en el espacio acá no es siempre igual, varía ligeros milisegundos, ¿ok? Es por eso, como lo voy a recalcar, cuando se adquiere un tren de ecos considerablemente alto, se suma el promedio del tiempo de eco total. Suma total, vuelvo a recalcar, es un tiempo de eco largo considerablemente. Entonces, si yo busco un tiempo de efectivo, voy a optimizar esa ponderación de imagen. El factor turbo no solamente me va a ayudar, como le digo, en cuanto al llenado del espacio acá, sino también me va a reducir el tiempo de adquisición, dado lo mencionado, pero hay que considerar, no exagerar en el factor turbo, porque si bien es cierto, yo voy a terminar de llenar rápidamente mi espacio acá, pero en ese llenado rápido no voy a completar de adquirir de leer todos los datos o todas las muestras y muestreo que tengo de la onda. Y eso se va a trasladar al equipo. Cuando se traslada al equipo, por ejemplo, si yo tengo acá como hay una imagen, esta imagen de cerebro con factor turbo de 12 en comparado a este factor turbo de 128, si bien es cierto, mi tiempo de adquisición se va a reducir considerablemente, ¿ok? Pero mi resolución espacial se va a perder, ¿ok? No es igual esta imagen que puedo observar claramente el detalle de los lóbulos frontales en comparación con la imagen que tiene un factor turbo de llenado de 128, en donde ya veo ligera distorsión o blurring de la diferencia de las estructuras, ¿ok? En, en donde no me va a permitir valorar adecuadamente. Si bien es cierto, tenemos una ventaja muy importante en cuanto a la forma de llenado de este tipo del espacio acá, pero también tenemos una gran desventaja en cuanto a cómo esta va a mostrar la imagen final. Entonces, no se trata de que, como les repito, si yo busco aplicar mi factor turbo, quiero ver cuánto me amplía el tiempo de eco que me brinde el equipo. Y de ese tiempo de eco, ¿ok? Aplicar o buscar el tiempo eco efectivo. ¿Cómo lo aplico yo mi tiempo de eco efectivo cuando aplico ese tipo de técnica? Bueno, supongamos que yo tengo un factor turbo de 20. En mi factor turbo de 20 hace relación a un ancho de banda de 200. Yo, para buscar mi tiempo de eco efectivo en las secuencias ponderadas en T2, buscaría la mitad de ese tiempo, de ese ancho de banda que me muestra el equipo. Perdón, de ese tiempo de eco total que me muestra el equipo. ¿Cuál sería? 100. Ese sería mi tiempo de eco efectivo para optimizar mi imagen. Y así sucesivamente. Generalmente el factor turbo o el tren de ecos está relacionado con 10 un valor de 10 de tiempo de eco. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 100 de tiempo de eco, 10 de tiempo de eco, perdón, es un ejemplo, voy a tener como un tiempo de eco largo de 100 milisegundos. Y mi tiempo de eco efectivo sería 50. Si yo tengo un tiempo de eco de 25, multiplico por 10, sería 250. Entonces mi tiempo de eco efectivo sería 125. Y así sucesivamente podrían calcular ustedes el tiempo de eco. Es una forma sencilla por el cual, para que ustedes puedan ubicar cuál es el tiempo de eco prudente para poder adquirir estas imágenes y no podamos tener mucho blurring en las imágenes. El trayecto rectilíneo. La otra forma de llenado es el view sharing. El view sharing básicamente es una forma que muchos de ustedes lo conocen como en Philips 4 track, si no me equivoco, 4 de track, o en cine lo conocemos como técnica twist, o en otras palabras lo vemos como un cine se llena las angiografías. Esto es la forma como se llena, se adquiere este tipo de imágenes. Básicamente se va a adquirir, se va a aplicar este tipo de llenado en adquisiciones dinámicas, como en el caso de las angiografías. La característica primordial o principal de este tipo de llenado son la alta resolución temporal que nos va a mostrar, dado que podemos adquirir todos los ciclos en milésima de segundos. ¿Okay? La desventaja es el blurring que nos va a mostrar. Obviamente, si voy a llenar rápidamente mi espacio acá con tiempos de milisegundos reducidos a lo que se puede adquirir una geografía habitual, obviamente voy a tener que penalizar algo. Y una de ellas es mi resolución espacial. Los bordes de las estructuras angiográficas de los vasos no se van a delimitar de la misma forma como estuviera delimitando o estuviera realizando adquisiciones angiográficas convencionales, ¿no? Mediante otro tipo de llenado. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo yo lo veo a la hora de adquirir mis imágenes? Bueno, acá se juega con dos puntos principales. La parte central, que es el A, y la parte periférica, que es el B. La parte central, que es el A, es la resolución de contraste, tal como le he explicado hace un momento
del espacio K. La parte periférica B es la resolución espacial. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el equipo a la hora de adquirir? Intercala. En su primera lectura hace una lectura de la parte central y en la siguiente lectura hace una lectura de la parte periférica. Perdón, pero no es que hace una lectura completa del espacio, de la parte periférica, sino hace una lectura, hace un porcentaje de la lectura central y un porcentaje de la lectura periférica. Por ello es que este tipo de adquisición es sumamente rápida, por eso es que lo podemos ver en cine, las imágenes 1, 2, y también hay que considerar que cuando se van a procesar estas imágenes en cine, vamos a ver las imágenes con abundante ruido. Eso también es habitual y es normal, propio de la secuencia, cómo se adquiere. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver, creo que no está corriendo, bueno, era una imagen que había puesto en cine, lamentablemente no está corriendo, pero como yo lo voy a poder ver en mi parámetro. Ustedes pueden ver acá el view sharing, que es, bueno, como la marca comercial lo conoce, es Twist, ¿okay? En donde mi región central, donde está la región de la resolución de contraste, están las ondas de menor frecuencia y de mayor amplitud, solamente voy a leer un 15% de la región central. Y de la región periférica, donde está la resolución espacial, voy a leer solamente un 25%. Esta forma de llenado, ¿ok? Como les menciono, es con el fin de poder tener una alta resolución temporal. Pero en esa búsqueda de esa resolución temporal, vamos nuevamente a este gráfico, yo no voy a completar el llenado de todas estas partes de acá, sino solamente un porcentaje de ellas. Igual forma un porcentaje de la parte central. La parte que no está siendo leída, igual me va a emitir señal, pero esa señal va a ser transformada en ruido. Entonces, por eso es que estas imágenes, cuando las adquirimos, vemos bastante ruido o los bordes no los tienen muy delimitados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo adquiero yo aquí? Ya tengo la forma, cómo va a leer el espacio acá. Luego de ello voy a decir mis mediciones. Como el equipo lo que hace te dice, sabes que la primera medición te la voy a llenar todo el espacio acá y te lo voy a hacer tan rápido que puede ser en 3 segundos, 4 segundos. Y las siguientes mediciones ya van a ser parcialmente intercaladas. Primero la región central A y luego la región periférica B. Y así voy a estar intercalando. Cada intercalada la voy a demostrar como una medición. Entonces, mientras yo más mediciones tenga, okay, voy a ver más fases del llenado del espacio K que va a ser transformado en la imagen como si fuera cines. ¿Ok? Pero no solamente es importante determinar cuántas mediciones voy a realizar yo, sino también, dado que no voy a llenar completamente de esta forma el espacio K, gran porcentaje del espacio K, si no estoy llenando poco porcentaje del espacio K, necesito ver lo siguiente, a interpolar. El tema de interpolar las imágenes me va a ayudar en aumentar un poco más la resolución espacial, más aún si estoy aplicando angiografía contrastada. El aumentar mi interpolación, ¿ok? Me va a penalizar en el tiempo de adquisición, porque mi resolución temporal cuando yo tengo una sola lectura, mi resolución temporal puede estar en 3, pero cuando yo le pongo interpolación, es decir, puedo adquirir la mitad y esta el equipo lo va a duplicar el valor de la resolución espacial, mi tiempo se va a disminuir en la mitad de mi resolución temporal. Adicionalmente a ello, también es importante añadir que también tenemos que considerar la matriz con la cual estamos trabajando, porque al final hacen una lectura rápida de ciertas partes del llenado del espacio, como le menciono, para formar la imagen. Y otra forma de llenar el espacio K son las imágenes ecoplanares, las que usamos usualmente nosotros, que son la difusión. Puede haber dos tipos, ¿no? O sea, la primera forma de llenado del espacio K y es el blipet o single shot. Blipet hace referencia a un salto. ¿Por qué salto? Porque recuerden, con este tipo de secuencias o este tipo de llenado del espacio K vamos a trabajar con las gradientes bipolares. Es decir, la línea de codificación de fase llega a un punto, la gradiente bipolar cambia, inmediatamente le cambia la dirección y se va hacia el otro extremo. Y así constantemente va a estar trabajando hasta llenar el espacio K, como se observan acá. Este llenado del espacio K solamente lo puede hacer con un solo pulso. Obviamente nosotros les acabo de mencionar que para obtener una buena calidad de imagen, en donde tengamos buena resolución de contraste, buena resolución espacial y
y buena resolución temporal, que lo cumple muy bien las imágenes ecoplanares, necesito llenar completamente el espacio K. Sin embargo, estas tomas toma rápidamente cierta, cierta parte del espacio K. Por lo tanto, ¿ok? Si bien es cierto, llena un mayor porcentaje, ¿ok? La parte central, porque siempre vamos a ver bastante, dado la forma llenada, la región central del espacio K lo va a llenar, pero no la parte periferia, porque toma cierta parte de ella. Como pueden observar ustedes acá en este ejemplo, donde vemos las palomas en distintos cajones, hace un recorrido tipo zigzag, donde una parte llena y otra parte no la llena. Esa ausencia de llenado, por la misma forma de llenado de tener las gradientes bipolares, los va a penalizar con pérdida de resolución espacial. Por eso es que la secuencia de difusión, ¿ok? Básicamente nosotros vemos buena resolución y contraste, más no buena resolución espacial, cuando es single shot. Cuando es multishot, ¿ok? Es otro tipo de llenado que te lo voy a explicar. Entonces, este tipo de llenado en single shot, como lo mencioné, son adquisiciones muy rápidas. ¿Ok? En cambio, el llenado multishot, que ya se utilizan bastante también, y eso ustedes lo pueden adquirir con la secuencia, lo pueden ver bastante en la marca Siemens con las técnicas de llenado, el de nombre de la secuencia Resolve, si no mal no recuerdo, utiliza esta forma de llenado de la técnica de difusión. Es decir, yo puedo hacer el mismo llenado, así en tipo zigzag, pero por segmentos. Es decir, de acuerdo, tomo tantas áreas de la codificación de frecuencia, ¿ok? Que cada pulso que cada shock va a llenar, o cada single shock va a llenar. ¿A qué me hago referencia? Si tengo, supongamos, ¿no? Como codificación de frecuencia tengo 5 líneas, ¿ok? Tengo 5 disparos de single shot, cada una de ellas va a llenar una porción específica, un quinto del espacio K con respecto a la codificación de frecuencia. Eso me va a permitir a mí obtener una rapidez del llenado del espacio K. Y también me va a proporcionar más datos. Esos datos tienen que ser rápidamente leídos o transformados para poder mostrar las imágenes correspondientes. Lo que se sugiere bastante cuando se utilizan este tipo de técnica y en el espacio K es tener unas gradientes de alta velocidad a través de tener un gran slew rate para que pueda llegar eh, para que la secuencia pueda emitir el impulso de frecuencia cuando esté en una adecuada amplitud. El slew rate llega a su pico máximo de intensidad de señal y tenga una vasta amplitud para recoger toda esa información en el menor tiempo posible. ¿Cuál es la ventaja que me va a permitir este? Bueno, hay pérdida de señal, la cual es mínima, porque como les voy a mostrar acá, en esas comparaciones de las imágenes de difusión, ¿ok? Vemos que con un single shot hay bastante homogeneidades en algunas partes de la estructura que se va a adquirir, como cuando hay cambios de estructuras bruscas, cambios bruscos de los tejidos óseo, agua, grasa, ¿ok? Siempre en la frecuencia de difusión básicamente vamos a tener pequeñas líneas de hiperintensidad de señal, ¿ok? Que muchas veces lo vemos en la secuencia de difusión que habitualmente trabajamos con single shot, ¿ok? Sin embargo, cuando ya aplicamos secuencias multishot, la variedad de información que nos va a brindar por múltiples disparos que se llena este tipo de espacio K, nos va a permitir disminuir ese artefacto de heterogeneidades del campo magnético que se producen por el cambio de estructuras, ¿no? Por ejemplo, y acá es una forma, como ustedes pueden visualizar rápidamente, cómo es que el multishot va a afectar en cuanto a la calidad de la imagen. El aplicar multishot en comparación al llenado de la forma del espacio K en zigzag single shot, okay, también va a penalizar en cuanto al tiempo de adquisición. Obviamente, la secuencia de difusión actualmente, bajo el llenado de una matriz baja, están en una secuencia de cerebro, puede estar entre un minuto y medio, exagerando, pero si aplicamos multishot, estas pueden duplicarse considerablemente los tiempos de adquisición. Cuando aplicamos un single shot, podemos ver homogeneidad del campo magnético que se pueden, heterogeneidad del tejido, perdón, que pueden representarse en la imagen, ¿no? Con ligeras sombras, con imágenes que brillan, que nosotros los vemos constantemente en las imágenes de difusión. Pero con las mejoras de la forma llenada del espacio acá conforme multishot, estas heterogeneidades o estas homogeneidades que presentaba a través de la estructura
ya no es visible. Entonces mostramos imágenes con mayor detalle o mejor calidad de imagen o mejor contraste, ¿no? Disminuyendo esos artefactos que es muy propio a nivel del seno frontal, a nivel del peñasco, donde hay intercambio de estructuras, ¿no? Que tenemos a nivel frontal, de seno frontal, aire, tenemos grasa y tenemos el tejido cerebral. Entonces, ese cambio de precesión de los protones de hidrógeno y agua afecta al momento de poder ser leída la señal, ¿no? La forma de espiral, ¿ok? Acá simplemente la forma de llenado de espiral, es decir, es tal como lo menciona, empieza el llenado desde el centro del espacio K hacia afuera y lo hace en forma de espiral, ¿ok? Hay dos formas de llenado de espiral hacia afuera, que es el más común que se utiliza, ¿ok? Que es solamente un solo disparo hacia afuera y espiral en múltiples espirales, valga la redundancia. Es decir, en vez de trabajar con un solo pulso de espiral que se llena el espacio K, trabajo con dos, tres o según sea necesario. El trabajar con dos o tres según sea necesario, lo que me va a permitir a mí es reducir el tiempo de adquisición, mejorar mi resolución espacial, ¿ok? Entonces, este llenado da la característica de llenar la parte central primero. Nosotros sabemos que el llenado del espacio K en la región central, ¿qué me va a ayudar, qué me va a mostrar primero? Es resolución de contraste. Si yo aplico contraste en una estructura, obviamente voy a poder diferenciar aquellas que se relajan más rápido de las que se demoran en relajar. Esa relajación de estructuras que emiten señal rápidamente van a ser leídas y van a ser almacenadas en la parte central. Por lo tanto, cuando voy a mostrar las angiografías, me va a mostrar aquellas partes que han sido relajada, que ha tenido un relajamiento rápido y se va a observar en los vasos la señal. Por eso es que el tejido periférico no se va a poder observar con la misma intensidad de señal que se muestran en los vasos, ¿no? Se pueden ver, sí, pero se puede ver como regiones ruidosas que no van a afectar a la calidad de imagen. La ventaja es mínima en comparación a las secuencias view sharing, que en donde sí tenemos un anti-blurring, acá es poco el blurring que se va a mostrar. Dado que los tiempos de adquisición en comparación con la view sharing es totalmente distinta, porque estas sí, a través del llenado espiral, logran llenar un buen porcentaje del espacio K. ¿Ok? Entonces, el tiempo de adquisición de estas, en comparación con las otras, es totalmente diferente. Estas demoran más en llenar el espacio K, por lo tanto, esos tiempos de adquisición también son un poco más largos. Y finalmente tenemos la forma de llenado, el radial. Esta técnica de llenado radial, ¿ok? Se utilizan dos tipos, la proyección reconstruida, que no es muy comúnmente usada, y tenemos la forma de llenado propeller o hélices, ¿no? Algunas marcas comerciales lo conocen como propeller, en el caso de Siemens lo conoce como técnica Blade. Es decir, vamos a llenar con forma asteriscos, ¿ok? O el espacio que es decir, voy a hacer un ratito, a ver si esto me encasta. Voy a llenar mi espacio acá en forma de, como si estuviera jugando, haciendo X, ¿ok? Considerablemente. Cada línea que yo voy a llenar del espacio K, consideramos que va a abarcar el centro del espacio K, que me da contraste a mí, ¿ok? Y la periferia del espacio K, que me da resolución espacial. Entonces, en vez yo de llenar toda línea por línea, que me demora, ¿ok? Un tiempo determinado, puedo formar mi imagen con dos líneas y dos líneas de llenado del espacio K, ya puedo tener una imagen que esta tenga buena resolución espacial y contraste. Eso es un tema secundario. Pero yo con dos líneas ya podría fácilmente tener una adecuada imagen que me muestra contraste y detalle. ¿Ok? Entonces, cada aspa que se va a formar acá se va a llamar vista. ¿Ok? Cada vista o porcentaje de cobertura Blade, como lo llama la marca Siemens. Entonces, yo al tener más vistas, ¿ok? Voy a tener más vistas de llenado, voy a aumentar más mi tiempo de adquisición total. Pero aumentar mi tiempo de adquisición total me va a traer un beneficio también si lleno con más vistas o hago con más vistas esta forma de llenar el espacio acá, que la imagen va a ser lo más fidedigna, con mejor resolución espacial y con buen detalle. ¿Ok? Igual forma, como no va a haber requerir yo, esta técnica se utiliza mucho en aquellos pacientes que se mueven. ¿Y por qué? Porque, como les digo, yo no con una sola vista yo ya tengo una imagen. Y al tener solamente una imagen, ya obtuve lo que se requiere siempre para formar imagen, contraste y
resolución espacial. Es por eso que esta técnica solapa bastante los artefactos de movimiento. Sin embargo, tiene una desventaja importante, que es dependiente del número de vistas que yo voy a aplicar para llenar esta forma del espacio K. A mayor vistas, mayor tiempos de adquisición. Finalmente, también el aplicar con esta forma llenada del espacio K, voy a tener un artefacto y que si lo ven bien ustedes cuando adquieren ese tipo de imágenes, ¿ok? Sale como corona radial o los bordes de las imágenes se ven como si estuvieran delimitadas como si fueran pequeños píxeles, ¿ok? Brillantes, puntuales en todos los bordes. Para yo poder solapar esos artefactos, lo que tendría que hacer es aplicar sobremuestreo. El mínimo sobremuestreo que se recomienda aplicar para disminuir ese artefacto es el 70%. Pero este sobremuestreo, de alguna u otra manera, también me penaliza en el tiempo. Por eso es que las técnicas radiales, lo que se recomienda, si bien es cierto, voy a aplicar mi técnica Blade, es reducir mi matriz un punto, como les digo yo siempre, y aumentar para compensar esta pérdida de señal, perdón, y esa pérdida, esa bajada de matriz me va a penalizar el tiempo disminuyendo, yo lo pueda recuperar con mi sobremuestreo. De esta manera puedo obtener una imagen adecuada con llenado Blade o Propeller, como lo definen las imágenes, las marcas, perdón. Como pueden observar ustedes ahí, el paciente no colabora con un llenado habitual, ¿ok? Le aplico técnica de llenado radial, ¿ok? Y la imagen considerablemente se va a mostrar como si no se hubiera movido, ¿no? Esta forma, esto no es magia, sino es como yo manipulé el llenado del espacio acá a través de mi técnica de llenado radial y cuántas vistas apliqué para, utilicé, perdón, en mi llenado del espacio acá de forma radial, ¿no? Recuerden que esto sí penaliza considerablemente los tiempos de adquisición cuando utilizamos muchas vistas, ¿no? Ahora les he traído algunos casitos en el cual ustedes prácticamente cuando estoy en máquina, el quehacer diario siempre estoy aplicando para reducir los tiempos de adquisición mi espacio acá. En base a lo mencionado, a todas las técnicas de forma mencionada, no es que en todas las situaciones voy a aplicar manipulación del espacio acá, sino en algunos casos que requiero reducir tiempo de adquisición, aumentar mi tiempo, aumentar mi resolución espacial, cuando tengo pacientes pediátricos o cuando tengo pacientes que no colaboran, ¿okay? Y mi equipo tiene limitaciones que no tengo técnicas de adquisición rápidas, como son adquisición paralela, las últimas de compress sensing, ¿ok? Cuando no tengo esas técnicas que me facilitan de alguna otra manera y que también están basadas la reducción del llenado en base al llenado del espacio acá. Si no tengo esas técnicas, ¿cómo utilizo? Bueno, utilizo estas formas. Primero trabajo con el FOD, como les mencioné. El campo de visión también va relacionado al llenado de la matriz del espacio K. Y el llenado de la matriz del espacio K, ¿ok? Va a ser relacionado con el llenado de la codificación del espacio K. Tengo estas dos imágenes, ¿ok? En donde tengo una imagen con campo de visión de 100%, con una matriz de 320, 320, es decir, yo voy a tener que leer esta línea, sucesivamente, que me va a demandar un tiempo que a mí no me va a servir. ¿Por qué? Porque no tengo imagen que mostrar, ¿ok? Entonces, ¿qué tal si yo, en vez de trabajar eso, reduzco en forma de la dirección de fase mi lectura de la codificación de fase y reduzco mi campo de visión al mínimo posible. ¿Ok? Con esta reducción del espacio no estoy trabajando sobre el voxel o el píxel de la imagen. No la estoy volviendo, estoy manteniendo mi voxel cuadrado, estoy llevando lo que se puede hacer lo máximo cuadrado, pero no lo estoy poniendo rectangular, porque si yo lo cambio la forma del tamaño del voxel, sí voy a tener problemas en cuanto a la resolución espacial. Simplemente no estoy alterando la matriz, simplemente el campo de división de esta sección no lo estoy considerando para leer al equipo. Y al no considerarlo leer para el equipo, me reduce en cuanto al tiempo de adquisición, que es lo que finalmente siempre busco yo cuando necesito adquirir estudios por resonancia magnética. Otro casito, y esto a consideración que les mencioné del llenado del espacio K para estudios angiográficos, tenemos dos estudios de la misma paciente, quien tiene un tumor ahí a nivel del antebrazo, ¿ok? Una lesión hipercaptante, o sea, tenemos imágenes angiográficas
las dos se han hecho con técnicas angiográficas totalmente diferentes. La primera, como ustedes podrán entender, y según lo que pueden visualizar, fue adquirida mediante la técnica view sharing o el twist, y la segunda fue adquirida directamente con una angiografía mediante el llenado del espacio acá de forma espiral. Muchos dirán, ¿cuál es la diferencia de cada una de ellas? Yo lo veo bien, sí, exacto. O sea, cuando la imagen está en chica, sí la vemos bien, pero cuando le damos una pequeña resolución, aumento o zoom, que generalmente muchas de las estructuras le dan, podemos ver el detalle de la estructura. Esta, como se fue adquirida, tiene bastante blurring, dado que les había mencionado que llena en una lectura el centro del espacio acá, en la siguiente lectura llena la periferia, pero no llena totalmente, sino llena un porcentaje de la misma, ¿ok? Y se traslada con un aumento del ruido de las imágenes, disminución en la resolución espacial que observan acá, en comparación con la otra, con el otro tipo de adquisición espiral, que al ser espiral prácticamente toma parte de la región central del espacio K, parte de la región periférica, y eso nos conlleva a tener buena resolución espacial de las estructuras vasculares. En cuanto al tiempo, obviamente la primera va a tener menor tiempo de adquisición, porque son múltiples adquisiciones que se realizan, en comparación con la segunda, que sí tiene mayor tiempo de adquisición, ¿no? Otra forma de llenar el espacio, por ejemplo, acá tenemos otra imagen, ¿ok? Y esta es de la misma paciente que se estuvo haciendo distintas prácticas como poder optimizar la imagen, ¿ok? En cuanto a la resolución espacial. Lo que siempre se busca es definir detalles, ¿no? Y para eso tengo que tener distintas herramientas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Como ustedes pueden observar en las tres imágenes, estas imágenes T2 axial, ¿ok? Vemos un tejido tumoral, ¿ok? Que está involucrando a los músculos del antebrazo. Pero lo importante ahí es que en las tres imágenes, tanto en la primera, en la segunda y en la tercera, vamos a mantener la misma matriz, ¿ok? La misma matriz, ¿ok? Quizás con tiempos de adquisición relativamente diferentes que pueden variar ligeramente. Con la primera se tuvo la adquisición Carl Fourier, ¿ok? Donde sí puedo obtener una imagen considerablemente respetable, ¿no? Como puedo decirlo yo. En la siguiente imagen, que se realizó mediante técnica de interpolación, es decir, yo lleno, la interpolación va a basar, lleno la primera línea, la segunda línea del espacio K no la lleno, paso a la tercera línea a llenar, la cuarta línea no la lleno, y así sucesivamente hasta llenar el espacio K, todo el espacio K. Ello va a involucrar a reducir mis tiempos de adquisición de llenado del espacio K, pero nosotros cuando le damos la opción en el equipo interpolar, esa línea o esa codificación de fase que no fue leído, el equipo lo solapa y te lo va a mostrar como si hubieras hecho el doble de la resolución espacial programada o adquirida. La reconstruida va a representar el doble. ¿Qué quiere decir? Si yo adquiero con 256, esta me va a mostrar con 502 y me va a mostrar por ende mayor resolución espacial bajo el mismo tiempo de la que podría ser con la que habitualmente se llena el espacio acá, ¿no? Finalmente se le aplicó un factor turbo, ¿ok? Manteniendo la misma matriz, en donde vemos que a través del factor turbo, como tengo mayor información de datos, mis tiempos de adquisición se reducen considerablemente en relación a las dos primeras, ¿no? Bueno, y ya para, estando en lo último, estas son unas secuencias de un paciente y he puesto ciertos, a propósito, le he puesto las imágenes que ustedes observan acá, en las imágenes, ¿ok? Estas imágenes, generalmente, ¿cuál es nuestro principal problema? Las imágenes 3D o volumen, si el paciente no nos colabora con el apnea, si el paciente está sedado, yo no sé cómo, me piden, necesito tener una buena imagen del paciente y sabemos que el apnea en imágenes 3D no lo puedo bajar más de 17 segundos o 15 segundos, si lo bajo más el tiempo de adquisición voy a penalizar resolución espacial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, acá entra a tallar bastante el manejo del espacio acá, como lo hicimos en estas imágenes 3D. Estas imágenes 3D hay que entender que tenemos no solamente la matriz de forma de llenar el espacio acá, sino también tenemos resolución de fase y porcentaje de resolución de corte. Generalmente muchos lo estamos llegando esos dos parámetros últimos a mayor del 80%, porque así nos dicen, porque necesitamos mantener la estructura. Pero en caso cuando son pacientes sedados, pacientes que no te colaboran y no vas a hacer la reconstrucción de ese volumen 3D, no ayuda mucho, elevar mucho valga la redundancia, la resolución espacial, el porcentaje de la resolución de corte, ni el porcentaje de la resolución de fase. Repito, porque no vas a hacer reconstrucciones en otros parámetros, en otros ejes que no sea el axial, que es la adquisición directa. Obviamente, si tienes pacientes que te colaboran y requiere el estudio,
recién podría utilizar esos parámetros de resolución de fase, resolución de contraste a un porcentaje considerable para poder seguir reconstrucciones. Pero si no, y tienes la desventaja de tener el paciente que no te colabora, está sedado, no lo utilizo, lo llevo al mínimo. Lo que me importa a mí es la adquisición directa, las cortes axiales. Por ejemplo, en este paciente sedado, ¿ok? Podemos ver ciertos artefactos de movimiento acá. Y esto trató de bajar a través de la matriz con un tiempo de adquisición de 19 segundos. Es una imagen 3D, sí es considerablemente respetable, pero sin embargo, si el médico se pone más exigente y quieres adquirir unas imágenes por 19 segundos, una imagen arterial ya no es arterial, ya muchas veces se nos puede ir a venoso. Y cuando hacemos estudios de estudios de abdomen o estudios que necesitamos adquirir las fases de adquisición, necesitamos reducir al mínimo posible el tiempo de adquisición. ¿Quién trata ya ahí? El Hall Fourier. ¿Qué quiere decir? Yo llevo al mínimo posible mi resolución de fase, porcentaje de resolución de fase, mi porcentaje de resolución de corte. Obviamente, como les repito, como no voy a hacer reconstrucción en otro eje, no me suma, no me ayuda. Y con ello aplico Hall Fourier. Es decir, llevo al máximo Hall Fourier que utilicen. Realmente los equipos Siemens, en este caso, estudios volumétricos, te dice 7 líneas más del 50% del lineal del espacio acá. Con esos parámetros, puedes llegar a una adquisición de 9 segundos de un volumen con cortes, 60 cortes, con grosor de corte 2.5 un volumen directamente para las secuencias volumétricas, ¿ok? Y en 9 segundos puedes tener delimitado considerablemente ciertos artefactos de movimiento, ¿no? Donde lo que te va a primar, lo que te va a importar es ver adecuadamente la captación de contraste. Repito, esto es bastante que aplicamos, por lo menos en el centro donde yo laboro, cuando se realizan estudios dinámicos, por ejemplo, de hígado o multiarteriales del abdomen superior y tenemos al paciente ensedado o no nos colabora. Y finalmente tenemos otro tipo de llenado, que es también llenado del blade o el llenado radial, ¿no? Y a propósito, no crean que no he puesto estas imágenes acá para que puedan visualizar que es propio del artefacto que tenemos con el llenado radial en este tipo de imagen. Va a depender mucho, por ejemplo, estas dos imágenes tienen un tipo de llenado radial. Sin embargo, la última, ustedes van a definirla, perdón, esta última imagen, van a ustedes visualizar mejor resolución espacial que comparada a la que se muestra acá, ¿no? Y esto es por una simple razón, porque esta tiene menor número de vistas radiales en comparación a la segunda que tiene más vistas radiales. Es decir, al yo tener más vistas radiales, voy a tener mejor resolución espacial, pero ojo, mi tiempo va a penalizarse considerablemente. Esta es una secuencia llamada StarBite, que es una secuencia 3D volumétrica, en el cual la adquisición no es habitual como el plano cartesiano, sino a pesar de ser una secuencia volumétrica, aplicamos un tipo de llenado radial. Este, ¿Por qué esto sería muy importante aplicarlo? Si lo aplicamos cuando es adquisición totalmente tardía o venosa, porque ya no nos importa mucho el tiempo de adquisición, solamente que la imagen tenga buena resolución espacial, pero sin embargo, si necesitamos adquirir fases tempranas y como repito, el paciente no colabora, entramos a trabajar con la adquisición de tipo Hall Fourier. Bueno, es así toda la charla. Si tuvieran alguna consulta en qué les pueda ayudar, gustoso, dudas, Alberto. Gracias, Darwin. ¿Qué tal? No, sí, estupendamente la ponencia y la charla, muy interesante, muchos datos que poder llevarnos, muchos tips también. Muchas gracias por los casos y las experiencias. Ahí, por favor, está en el chat el link de la asistencia, por favor, para que se puedan ir anotando. No sé si tuvieran alguna pregunta, con toda confianza. Ahí yo tendría una, Darwin. Nosotros tenemos la secuencia Resolve para difusión. Ahí también tendremos una opción del llenado de las líneas. En eso también se puede también interpretar como el llenado del espacio de cada las líneas, teniendo en cuenta que a mayor líneas de que podamos llenar o leer, aumenta más el tiempo, ¿no? Sí, sí, así efectivamente. Hay que buscar un equilibrio en cuanto al
En el caso de Resolve tienes un tipo de llenado multishot, varios disparos. Entonces, tienes que ver cuál es el valor que te puede llevar en cuanto a un tiempo de adquisición considerablemente adecuado, ¿no? Normalmente, pues yo he visto que los single shot, perdón, los multishot utilizan entre 5 o 6 para tener una buena calidad de imagen, ¿no? Porque si ya disparas el multishot mayor a 5 o 6, tu tiempo de adquisición también se dispara y ya no es idóneo, ¿no? Ok, ahí tenía otra para el público también, en general para todos los colegas. En el tema de las secuencias del twist o tricks, o el 4D track de Philips, es en el tema de cuánto podemos tener en la resolución temporal de subir de uno a 2, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos que tener una resolución temporal de acuerdo al vaso que vamos a adquirir, ¿no? O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, una carótida que un miembro inferior o cerebral con una aorta, ¿no? O sea, ¿cómo podemos balancear ahí nuestra secuencia de angio, de este tipo de secuencia, teniendo en cuenta estas lecturas, ¿no? Estás en mute, creo. Ah, sorry. Como te comentaba, por ejemplo, ¿no? Si tenemos estructuras vasculares de gran calibre, gran tamaño, por ejemplo, la aorta, y quiero hacer imágenes dinámicas, obviamente la interpolación no me va a ayudar mucho, ¿no? Pero si tengo pequeños vasos como angiografías dinámicas cerebrales, la interpolación sí me ayudaría bastante para observar el detalle. Ok. No sé si alguien en el público tiene, o entre los colegas, otra pregunta, algo que no les ha quedado claro, alguna consulta, algún punto, alguna duda con algunos manejan diferentes marcas, quizá, con los colegas de México que tienen Philips. Bueno, Pierre comenta en el chat, excelente ponencia. Si gustan, pueden abrir el micro, por favor. Están con toda confianza para poder brindar los comentarios, agregar algo. Hola, buenas noches, Alberto. Tulio, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Darwin, una presentación muy, muy didáctica. Quería hacer una consulta a Darwin. Eh, en estudios volumétricos eh, hay una especie de artefactos geométricos que a veces pasan en el llenado, ¿no? Que más o menos pasan en los T1, ¿no? Post contraste. En esos casos, hay una forma de que el, el aspecto, mejor dicho, estos artefactos puedan eh, no salir en las imágenes post contrastadas, o hay algún efecto adicional a este tipo de llenados, ¿no? No me refiero si es que el llenado del espacio no haya sido el correcto, pero sí nos ha pasado, ¿no? En algún momento estos tipos de artefactos, ¿no? Gracias. Tulio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Podrías especificarme qué tipo de secuencias volumétricas en región abdominal, cerebral o en general? Bueno, más que todo en regiones de cabeza y cuello, ¿no? Te Y sale como una son, sombra central. bueno, son artefactos geométricos que de vacío de señal, ¿no? Sí, sí lo he visto y lo que, bueno, trato de manejar es cuando pase eso, me ajusto solamente activo los elementos de la región que voy a adquirir. Uno, dos, aumento el sobremuestreo mayor de sobremuestreo de cortes mayor a 50 para poder eliminar ese artefacto. Sí lo he visto también. Ok, Darwin, gracias. Darwin, con lo que pregunta Tulio, ¿ayudaría no acelerar mucho la secuencia? Sí, o sea, si estamos hablando de secuencias, por eso digo, si estamos hablando a nivel cerebral, el MP-RASH básicamente son los números de cortes y el uso de corte que debes manipular. Si estamos hablando a nivel del abdomen, las secuencias byte, acelerarlas, no, porque
aquellas imágenes 3D ultra rápidas, lo que tendría que optimizar es cómo voy a, dado que el espacio acá se llena rápidamente, cómo voy a de alguna manera proteger, por decirlo de una manera, que las señales externas no ingresen a la imagen y esta me puedan producir artefactos. Por eso es que le hago sobre muestreo de corte, ¿no? Aumento el sobre muestreo de corte. Y lo otro es para que evitar que esas lecturas defectuosas ingresen, solamente activo las bobinas de la región que voy a adquirir, pues, ¿no? Ok. ¿Alguien más se anima con alguna consulta, alguna duda? Hola Darwin, ¿cómo estás? La, Un gusto hola, nuevamente encontrarte en estos ¿cómo estás? espacios. Muy bonita tu exposición. Eh, de mi parte, bueno, sé que es bastante nuevo, lo he escuchado muy poco. A ver, no sé si tú nos podrías de repente, por lo que, bueno, hayas podido leer o tener conocimiento sobre el tema del llenado del espacio acá, ahora ya basado en inteligencia artificial. Este es algo muy nuevo que he escuchado en algunas marcas, que actualmente, generalmente, como también hemos ido comentando acá en las clases, que el uso de inteligencia artificial en el caso de resonancia magnética se da pues en que se entrena los algoritmos para que empiece a reconocer, digamos, el ruido cuántico de las imágenes y sobre ello, digamos, eliminarlo de cierta forma durante la reconstrucción, y de ahí, digamos, es una estrategia como para disminuir los tiempos o aumentar la resolución de tus imágenes sin sacrificar el tiempo, ¿no? Pero también ahí ya he escuchado en alguna marca que están utilizando el tema de la inteligencia artificial para el llenado del espacio acá. ¿Has escuchado algo al respecto? Estás en mute, Darwin. Sorry. No he tenido información clara, lo he escuchado también, pero la definición exacta no la he buscado bien. Lo único sé, hasta donde sería como mencionas, la forma de llenado del espacio acá con respecto a coger una porción del espacio acá como se utiliza en el Compress Sensing, ¿no? Pero de ahí, más allá de ello, como te digo, también escuché la información, pero más profundo desconozco. Sí, exacto, está bastante superficial porque aún no, los que explican, digamos, de cómo aceleran estas secuencias, aún no sabían explicar bien la parte, digamos, de cómo es que La parte física. por medio de... Sí, exacto, o sea, cómo funciona el algoritmo, o cómo lo entrenaron, o cómo, digamos, cuáles son los parámetros que toma, digamos, para llenar el espacio acá, o cuánto, digamos, de los factores, por ejemplo, como el half Fourier, donde pide 50 más 1 como mínimo para hacer la reconstrucción, aprovechando, digamos, las propiedades del espacio acá. Pero en el caso de inteligencia artificial, por ejemplo, no he escuchado más que simplemente dicen, no, disminuye el tiempo y el resto se llena con inteligencia artificial, o sea, y se acabó. O sea, no dan más explicación. Yo estaba buscando, pero tengo una teoría que, bueno, traslada a partir del principio del cómo se hace el compress sensing, ¿no? Coges una partecita del espacio K, si bien es cierto, esa ya tiene imagen, lo que vas a hacer es aumentar la amplitud de la señal de esa pequeña porción, el ruido lo vas a separar de lo que es señal y ruido, y a partir de ello es lo que de distintas marcas han desarrollado, ¿no? Eso es la información que tengo, pero de ahí más allá, cómo lo están, como te digo, es un poquito escasa la información que se maneja de ahí hacia adelante, pues no, también estoy en búsqueda de... No, yo pienso que es creo que si no me equivoco, ahí Alberto, no sé si me hace recordar qué marca fue la que nos comentó esto. No sé si fue Canon o General Electric, me parece, que estaban diseñando justamente la disminución de los tiempos con llenado, con inteligencia artificial del espacio acá. O sea, para mí que esto debe ser sus primeros prototipos, algo, y después ya se hará más masivo, claro, si es que resulta ser efectivo, ¿no? Porque siempre aparecen, digamos, estas iniciativas y no funcionan y nunca prosperan, ¿no? Que ha habido varios de esos. Sí, ahí era General Electric, ¿no?
Ahorita han sacado uno para cardio, ¿no? Con Sonic, ¿no? Pero bueno, Sí, el Sonic TL. está avanzando, ¿no? Pero era el llenado aleatorio del espacio K de cada punto, ¿no? Y puntos más centrales que puntos más periféricos, dado que hay mayor señal en el centro, ¿no? De la periferia. Y lo demás ya era todo basado en algoritmo artificial, de inteligencia artificial para hacer el llenado de duplicidad o interpolación, ¿no? Y ahí generando ya el ruido que menciona Vladi, ¿no? La eliminación del ruido, pero ya basado en espacio K, ¿no? En llenado de espacio K. Buen dato, voy a buscar esa información. Sí, tú ahí ya nos lo descifras porque ya es bastante chino para mí al menos. Y ya nos cuentas ya resumidito, pues. Sí, voy a buscar. Claro, no te preocupes. Justo la otra semana tengo una capa y voy a preguntar sobre el dato. Gracias por el dato, más bien. Ya listo, Darwin. Un gustazo nuevamente Un gustazo, encontrarte en Blacky. tus medios. Ahora. Muchas gracias. Si no hay más consultas, damos por concluido la clase de hoy. Nos vemos mañana para seguir con el módulo de tomografía, por favor. Así que muchas gracias Darwin. Excelente ponencia. Gracias a ustedes, gracias por escuchar. Espero que hayan entendido. Sé que es un poco difícil esto, es un tema muy abstracto el tema del espacio K, porque no es un parámetro que habitualmente lo estamos manejando, ¿no? No es un parámetro físico como tal, real, numérico, cuantitativo, sino es un tema más abstracto, ¿no? Y ahí la dificultad de muchos de nosotros de entenderlo, porque nos enfocamos tanto en tiempo de repetición, tiempo D, con matriz, pero la parte abstracta es complicada. Gracias. Sí, de todas maneras. Listo, Darwin. Muchas Gracias. Buenas noches gracias a todos. Buenas noches a todos. Nos vemos. Gracias. Buenas noches, gracias, Darwin. Buenas noches.